Libro de los Salmos, capítulo 47, versículo 7, nos dice la Escritura: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. La inteligencia. La inteligencia. Uno de los elementos distintivos que Dios le dio al hombre cuando lo creó, la inteligencia. La inteligencia, según el diccionario, es la capacidad de entender, comprender y resolver problemas, incluso complejos. Esta es la inteligencia. Este es un don extraordinario y por esa misma razón es un don infrautilizado, porque en la caída fueron los deseos del corazón los que tomaron una posición de dominio sobre el ser humano y dejaron relegada la inteligencia. La dejaron en segundo lugar. Lo primero son los deseos del corazón. Por eso cuando estamos exponiendo las doctrinas de las Escrituras, incluso a los que se llaman cristianos, las rechazan por completo cuando les muestras todos los textos, el contexto y hacia dónde va dirigida la Escritura para enseñarle la doctrina. Los mismos cristianos que nos escuchan la rechazan por completo, porque antes está su cuestión ideológica que la lógica. Entonces, contra una cuestión ideológica no podemos luchar, porque somos seres pensantes. Tenemos que usar la inteligencia. Pero cuando no usas la inteligencia, sino el deseo del corazón, entonces no hay nada que hacer. Porque si esa persona seguirá pensando eso el resto de su vida, porque no le funciona la inteligencia. Dice el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tenemos que estudiar las Escrituras y ver cómo ellas mismas son la fuente de la inteligencia. En el capítulo 9 también de Proverbios, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Así que profundizando con lógica en las Escrituras, encontramos todo el desarrollo de sabiduría que Dios pone a nuestra disposición para que pensemos con lógica en los asuntos espirituales y, por supuesto, en el mundo que nos rodea. Pensar con inteligencia. En nuestro texto del Salmo 47, el salmista está dando un mandato imperativo. Cantad con inteligencia. Pero aquí llega la cristiandad, queridos hermanos. Y no existe la inteligencia. Existe lo emocional. Pero el mandato imperativo de la Escritura no se tiene en cuenta. Ni nada de lo que la Escritura tenga que ver con la inteligencia, con la lógica, con poder razonar, con secuenciar. Nada. Es todo emocional, es decir, seguir el deseo del corazón. Lo que afectó a la caída, que es el corazón, es exactamente eso, lo que se mueve de forma continua dentro de los entornos religiosos. Ya estuvimos viendo cómo en nuestros días el que se llama pueblo de Dios, es lo que ellos se llaman, y dice obedecerle, por eso dicen que son cristianos, usan en la adoración la misma música instrumental que el mundo utiliza. La misma. Esto a cualquiera le debería sorprender, pero no. Nos tenemos que preguntar cuál es el propósito de hacer algo en la Iglesia que es contrario completamente al mandato de Dios y a la vez es completamente favorable a la moda mundana. Pero si somos cristianos tenemos que actuar de acuerdo a lo que Cristo ordena, no a lo que el mundo ordena. Esto en la Iglesia todavía, en la Iglesia general, en la cristiandad, todavía no se ha entendido. No parece que es la voz de Dios la que obliga, sino que es el deseo del corazón el que manda. No es la palabra, es lo que a mí me gusta. Ese es el peor de los caminos porque deshonra a Dios, atenta contra su voluntad, reniega de sus mandatos, contamina el corazón y alienta a todos los que hay en el medio de la congregación que son paganos, les alienta para pensar que son cristianos, pero no lo son, no lo son. Como no funciona la inteligencia a la hora de aplicar la música a la Iglesia, no son capaces de diferenciar lo que enseña la Escritura entre la música que los israelitas, porque es a lo que ellos continuamente hacen mención, la música que los israelitas podían usar en sus festividades al aire libre,
como nación que eran, respecto a la música que ellos también usaban para acompañar los himnos y los salmos en la adoración pública en el templo. Son dos cosas que para ellos eran completamente distintas, pero para la Iglesia de hoy no. Pero Israel era una nación y nosotros todos somos de naciones distintas. Cuando nos congregamos como Iglesia tenemos nuestra adoración como Iglesia según Dios lo establece. Y luego en la calle, pues cada uno puede hacer lo que bien le parezca, siempre y cuando sea lícito y no atente contra algún mandamiento. Pero la Iglesia es distinto a lo que podemos hacer en la calle. Por ejemplo, aquí no venimos ninguno de nosotros con bocadillos de chorizo y estamos comiendo bocadillos mientras que escuchamos el sermón. Después a las 2:30 nos vamos a nuestra casa y comemos lo que queramos. Pero ahora no es el momento ni la ocasión. Bueno, esto no lo terminan de entender la cristiandad de nuestros días. Lo tenían claro los israelitas, pero los cristianos de hoy no. El discernimiento en el mundo cristiano se sitúa en el cero absoluto. Ese es el discernimiento en el que estamos inmersos. Estuvimos viendo cómo desde los días del rey David, donde ya se indicaban los instrumentos para la alabanza en el templo, hasta los días de Nehemías, 570 años después, casi 6 siglos, los instrumentos y la música no sufrieron alteraciones en el templo. No sufrieron alteraciones. Ellos se negaron a aceptar la imposición cultural de su época y continuaron adorando en el templo de acuerdo a lo que la voluntad de Dios revelada en su palabra les estaba enseñando. En otras cosas fueron un desastre, pero en la adoración no. Así que lejos de que la Biblia enseñe que en el templo de Jerusalén se usaban todo tipo de instrumentos musicales y que allí había una banda de música con todo tipo de estruendos para la alabanza, cuando nos disponemos a estudiar las Escrituras con una mente lógica y bíblica, nos enseña que solamente ciertos instrumentos estaban permitidos en la casa de Dios, y cada uno con un uso distinto: címbalos, salterios y arpas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque, atención, aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Solamente eso se puede tocar en el templo. Es bastante claro que procedía de Jehová por medio de sus profetas. Es un mandato de Dios. Y los israelitas lo tomaron bastante en cuenta. Esto es lo que Dios ha establecido con precisión para la adoración pública. Y eso fue exactamente lo que se guardó en el templo durante generaciones, sin importar la moda social o los elementos culturales que rodeaban al pueblo de Israel. En este aspecto fueron muy precisos al mandato. Así vemos que los instrumentos de cuerda, en este caso el salterio y el arpa, predominaban en el templo, instrumentos de cuerda. De hecho, ya dijimos que en los títulos de algunos salmos se señala explícitamente que deben ser cantados sobre Nejinot, el Salmo 54. ¿Veis el título que pone al músico principal en Nejinot? Es decir, se tiene que tocar con cuerda. Los otros dos instrumentos, el címbalo y la trompeta, no eran parte de la música de acompañamiento cuando el pueblo de Dios cantaba, no. En el caso del címbalo eran dos platillos de bronce que el sacerdote hacía sonar como señal para comenzar los himnos. Vamos a comenzar los himnos. ¡Pam! Cuando daba la señal, todos al unísono cantaban. Y las trompetas servían para convocar al pueblo, o en algunas de sus fiestas, como vemos en el texto de Números 10. Pero no estaban sonando todas las trompetas durante todo el himno que estaba cantando el pueblo de Dios. No, era para convocar, o en sus fiestas solemnes, como nación, no en el templo, fuera. Por lo tanto, sí que hay una enseñanza precisa en el Antiguo Testamento sobre el uso de los instrumentos musicales en la adoración pública en el templo. Otra cosa es que la cristiandad no se lo quiera creer. Pero ya sabemos que los pecados que están muy arraigados en el corazón del hombre son la soberbia, el orgullo, el egoísmo y la incredulidad. Es decir, que los propios cristianos no se creen lo que la palabra dice. Por eso se dejan llevar por sus emociones, por su corazón. Porque yo no quiero aceptar que esto se haga en la iglesia, porque a mí no me gusta. Pero Dios lo está diciendo. Pues da igual. Aquí quien manda soy yo.
Pues así tenemos la cristiandad. Están engañándose a sí mismos cuando justifican su estruendo musical delante de las Escrituras. Y lo único que demuestran es su extraordinaria y estratosférica ignorancia. Así que el cerebro parece que no funciona en algunos casos. En realidad están asistiendo a un teatro. Están asistiendo a un teatro, pero no a una iglesia. Lo que ocurre dentro de estas mal llamadas iglesias, si le quitas el rótulo de la puerta y en vez de que poner iglesia pusiera teatro, lo que pasa dentro es exactamente lo mismo. Estamos en un teatro, queridos hermanos. Por eso es todo tipo de instrumentos musicales, todo tipo de danzas. Por supuesto, también hay teatro, hay obras teatrales que se hacen. Por supuesto, es el Día de las Naciones, como me comentaba el otro día un hermano. Y allí hay todo tipo de banderas y todo. Bueno, una fiesta monumental. Pero este es el Día del Señor. Ojo, que es el Día del Señor. Que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Pero eso, ¿qué más le da a la cristiandad? Con lo buenos que son. Después de haber visto la semana pasada lo que constituía la adoración en el tabernáculo y luego en el templo, hoy vamos a ver algunos aspectos en cuanto a la música instrumental en el Nuevo Testamento. Y vamos a tocar 3 puntos. El primero, la música propia en el Nuevo Testamento. El segundo, los principios generales que debemos tener en cuenta sobre la música. Y en tercer lugar, vamos a ver el impacto de la Reforma en la música, porque fue importante. Así que vamos a ver en primer lugar la música en el Nuevo Testamento. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con un silencio absoluto. Esto quiere decir que no tocaban instrumentos musicales. Eso es lo que quiere decir. No es que no nos dicen nada, no, es que no tocaban ningún instrumento musical en la adoración. Excepto las menciones que hace Juan en Apocalipsis sobre la adoración celestial y que cantaban, como nos enseña también Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, dice, hablándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por supuesto que cantaban, pero no con instrumentos. Hendrickson dice, el término salmos tiene con toda probabilidad referencia al Salterio del Antiguo Testamento, es decir, el libro de los Salmos, que era el himnario de los israelitas. Himnos principalmente son las alabanzas dadas a Dios y a Cristo en el Nuevo Testamento. Y finalmente cantos espirituales, que son temas sagrados. San Agustín, siglo IV, dijo que un himno debe poseer 3 elementos principales. Debe ser cantado, debe ser una alabanza y debe ser dirigido a Dios. Según esta definición, el salmo entra dentro de esta categoría. Así que, discurriendo entre lo que dice el apóstol Pablo de salmos, himnos y cánticos espirituales, podríamos decir, el salmo, pues ahí lo tenemos en el libro de los salmos. Vamos a cantar un salmo, pues tenemos ahí 150 salmos. Himno, es una composición poética oficial que se canta en la iglesia de alabanza a Dios. De alabanza a Dios. Esto es un pequeño matiz. Por ejemplo, el himno que todos nosotros sabemos, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Es un himno de adoración directamente a Dios. Ahora, cánticos espirituales. La adoración o el himno no va directamente a Dios, por eso es un cántico espiritual. Por ejemplo, libro divino, amada palabra, que nuestras almas llevaste a la fe, eres cual lluvia que al hombre transforma de tierra ingrata en florido vergel. Estamos citando la importancia de las Escrituras, pero lo que estamos cantando no va directamente a Dios, sino a su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras, por lo cual le damos gracias. Pero el cántico espiritual va dirigido a la Biblia. Así que estas son las diferencias que encontramos. Los salmos, el libro de los salmos. Himnos, alabanza directamente a Dios. Cánticos espirituales, otros temas que tienen que ver con la adoración y son temas siempre sagrados, pero no van directamente a la alabanza a Dios. De este modo, cuando el Señor y sus discípulos estaban en el aposento alto para ir al Monte de los Olivos, se nos dice en Mateo 26:30 que cantaron el himno. Así que ellos cantaron. Los comentaristas dicen que posiblemente se refiere al salmo, no lo tengo,
al Salmo 115. En Hechos 16:25 encontramos a Pablo y Silas que estaban cantando en el calabozo. Estaban cantando himnos al Señor en el calabozo. Si San Agustín está en lo cierto, que lo está, entonces hay himnos que no pertenecen al salterio del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Lucas 1:46, la canción de alabanza de María, el Magnificat. Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Este es el Magnificat. También tenemos otro texto que aparece en Lucas 1:68, que también es para ser cantado. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así que había cánticos espirituales que también formaban parte de la adoración dentro de las iglesias primitivas. Pero además hay al menos 3 razones que podemos señalar para interpretar este silencio que aparece en el Nuevo Testamento en cuanto a los instrumentos musicales. Hay al menos 3 razones. La primera, la iglesia del primer siglo adoptó muchos elementos de la sinagoga. La iglesia donde vosotros estáis ahora mismo tiene muchos elementos de una sinagoga. Y en las sinagogas no se usaba ningún instrumento musical, ninguno. La segunda razón, en los primeros años de la era cristiana, la iglesia no pudo adorar libremente por causa de las persecuciones. Recordamos que en los 2 primeros siglos de la era cristiana hubo 10 terribles persecuciones. 10 terribles persecuciones que acabaron con la vida de miles de creyentes. Esto dificultó el uso de instrumentos musicales en la adoración, por temor a que si estamos aquí cantando con todos nuestros pulmones y con música instrumental, adivinad quién va a poner el oído. Pues las autoridades que estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces, para disminuir el sonido y que no fueran localizados, los creyentes de los primeros siglos no cantaban con instrumentos musicales por temor a las persecuciones, porque podían acabar en la cárcel o podían acabar ejecutados literalmente. La tercera razón, y que tiene mucho peso, los creyentes de los primeros siglos tenían una gran sensibilidad en la adoración para no cometer los excesos que los cultos paganos llevaban a cabo con todo tipo de instrumentos musicales en la adoración de sus dioses. Porque la adoración pagana se caracterizaba precisamente por la banda musical. Una gran cantidad de músicos con multitud de instrumentos realizando una gran y estridente actuación musical, rodeado de actuaciones teatrales para celebrar las grandezas de sus dioses, es así lo que ellos hacían para adorar. Esto es lo que encontramos en el libro de Daniel cuando se nos habla de la estatua de 30 metros que erigió Nabucodonosor. Daniel 3:7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, esto es una adoración pagana. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuál es la característica de esta adoración? Los instrumentos musicales a pleno rendimiento. Los primeros cristianos no podían aceptar bajo ningún concepto que alguien les pudiera confundir con una adoración pagana. No podían aceptarlo bajo ningún concepto. Con lo cual, eliminaron todos sus instrumentos para adorar a Dios. Eliminaron cualquier tipo de música para que no les confundieran con los paganos. 0. En este sentido, la mayoría de los padres de la Iglesia posapostólica se opusieron rotundamente al uso de los instrumentos musicales en la adoración para alejarse lo más posible de los cultos paganos y de las prácticas inmorales que luego estaban asociadas con los instrumentos musicales, que es lo que hacían en el mundo grecorromano
y lo copiaron de sus antecesores, entre ellos el Imperio Caldeo y más atrás si nos vamos a Egipto. No querían saber nada de todo esto. Para que no me confundan, no hay instrumentos. Así que no podemos olvidar a quien adoramos en un día como hoy. No lo podemos olvidar. Además, la adoración tiene consecuencias prácticas inevitables en la vida. En el vestir. ¿Cómo vestimos? Hoy es un día de fiesta solemne. Fiesta solemne. Es como un día de bodas. No sé si a unas bodas vas ahí con pantalón corto y camiseta de tirantes. Si vas y yo soy quien se casa, te echo directamente a la calle, como habla una de las parábolas del Señor. Tiene que ver con nuestra conducta, cómo nos conducimos en este mundo y cómo afrontamos los distintos aspectos de la vida. Tiene que ver con la educación de los hijos, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos que desarrollar allí donde Dios nos haya puesto, tiene que ver con la disciplina personal. Afecta a todas las áreas. Aquí aprendemos a someternos en obediencia a Dios. Aquí aprendemos sobre su soberanía, su justicia, su misericordia, su ira y su amor. Pero esto tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida, no se libra ninguna. Muchos siglos tuvieron que pasar para que la Iglesia, en sentido general, aceptara los instrumentos musicales en sus cultos. Pasaron muchos siglos. Más que nada debido al prejuicio que había en la mente de los primeros cristianos por el uso que a todo este tipo de música estrambótica y ruidosa se le daba en los rituales paganos. Por lo tanto, pasaron muchos siglos. Así que por esta razón cantaban, pero sin instrumentos musicales durante los primeros siglos. De hecho, la palabra a capela, vamos a cantar a capela. Todo el mundo sabe que sin instrumentos musicales, a capela significa vamos a cantar como se canta en la capilla. La capilla es la iglesia, en pequeño. No es una catedral, es un recinto pequeño como el nuestro. Pues cantar a capela es cantar como se canta en la iglesia, sin instrumentos musicales, solo con la voz. Muchos siglos después, en los momentos y circunstancias históricas donde la Iglesia ya empezó a no ser perseguida, se introdujeron algunos instrumentos musicales, pero muy limitados y muy definidos, que guardasen los principios establecidos por las Escrituras y que sirviesen de acompañamiento a los himnos, a los salmos o a los cánticos espirituales, pero muy suave. Esto es así porque ese es el propósito de la música, acompañar, acompañar. Lo importante es que la congregación alabe a Dios mediante los himnos, los salmos y los cánticos espirituales desde lo profundo de su corazón. El instrumento musical debe servir a la adoración como una herramienta que debe usarse, si se quiere, suavemente. Que nos introduzca en la alabanza para cantar de forma todos a la vez y de forma melodiosa, guiando los tiempos, pero no eliminando las voces. No eliminando las voces, ni sustituyéndolas para que sea el instrumento el protagonista. No, el protagonista son las voces, nuestras voces. Con ellas cantamos a Dios y reconocemos su grandeza. Como ocurría en el pueblo de Israel cuando se reunían en el templo, debía ser una música suave, la que acompañase al canto, porque lo importante es el himno que el pueblo de Dios eleva en esta alabanza. Eso es lo importante, la letra, la letra. La adoración determina lo que somos y lo que creemos. Esto es lo que tenían en mente nuestros antepasados en la fe. Por esa razón, si alguien entra en nuestra iglesia y ve que no tenemos estatuas ni ídolos colocados en todas las paredes, ni siquiera pintados, puede deducir con razón que no está en una iglesia católica, ni pertenecemos tampoco a una iglesia ortodoxa, que ellos no son idólatras porque no hacen ídolos, solamente los pintan y se ponen de rodillas delante de ellos, así que da exactamente lo mismo que los católicos. Pero si ve nuestras paredes desnudas, puede llegar a la conclusión rápida que no somos una iglesia católica, ni ortodoxa, ni pertenecemos a la filosofía oriental. Por lo tanto, en este aspecto, estamos diciendo, sin hablar, solamente con lo que se ve, que no somos una iglesia idólatra. No somos una iglesia idólatra. Que la idolatría está condenada por el segundo de los mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros
respetamos y obedecemos estrictamente ese mandamiento. Si alguien entra en nuestra iglesia, verá que no danzamos ni tenemos multitud de instrumentos musicales electrónicos, ni batería al estilo de lo que tiene el mundo, con sus bandas musicales. Y entonces entenderá que no somos una iglesia pagana, ni tampoco esto es un teatro. Esto es lo que deben entender. Por supuesto que para justificar lo que ellos hacen dirá, esta iglesia es muy conservadora. No, es que tú eres un pagano. No es que esta iglesia sea muy conservadora, es que nosotros hacemos lo que siempre ha hecho la iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, ¿cuál es el problema y la dificultad? Estamos actuando de acuerdo a las enseñanzas de Cristo plasmada en las Escrituras. Llevamos a cabo la adoración como Dios mismo la ha establecido. No es nuestra creatividad la que se impone, no es el deseo de nuestro corazón, no es lo que a nosotros nos gusta. Nosotros nos gusta el teatro, pero hoy es el día del Señor. Si queremos teatro, tenemos 6 días en la semana. Mañana, que es lunes, te vas al teatro a las 11 de la mañana. Pero hoy no. Hoy venimos a adorar a Dios según Él lo establece en su palabra. Así que no podemos estar de acuerdo con la moda social, que es la que en la mayoría de la cristiandad establece su criterio de adoración, sino que para nosotros es la palabra de Dios, ya que como estamos en la casa de Dios y Dios es el dueño de la casa, hacemos lo que el dueño de la casa establece, no lo que a nosotros nos gusta. Nos llamamos también protestantes porque surgimos históricamente del movimiento de la Reforma, que rescató del olvido la ley de Dios y su palabra, que puso en su lugar central la predicación del Evangelio, por la que muchas personas fueron llamadas a la salvación cuando el Espíritu Santo tomó con poder esa palabra y la aplicó al corazón de quien Él quiso. Esta enseñanza rescatada en la Edad Media y predicada a lo largo de los siglos, doctrinas que nos han defendido de las herejías y del error por los padres de la Iglesia, fundadas por los apóstoles y cuya piedra principal es Cristo, es de esto de lo que estamos hablando, ni más ni menos. Es que somos cristianos. Somos cristianos. Por eso cantamos como cantamos, porque somos cristianos. Por eso le damos el lugar central a la predicación, porque somos cristianos. Y por eso nuestros cultos son solemnes y reverentes, porque el dueño de la casa establece que tiene que ser así. No nos deja a nosotros opiniones. Él establece cómo tiene que ser el culto. Por tanto, no nos estamos inventando nada, no somos creativos en este asunto, sino que estamos exponiendo la antigua historia, una historia que los que se llaman creyentes en nuestros días no quieren ni oír, les salen sarpullidos, porque no quieren aceptar lo que dice la Escritura. Quieren unirse a la moda del momento, al deseo del corazón y a ser estrambóticos en grado superlativo y, por favor, queremos ir al teatro. Pues vete al teatro, pero la iglesia no es el teatro. Es la casa de Dios. En el capítulo 22 de nuestra confesión de fe, decimos esto acerca de la adoración en el Día del Señor. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo. Está instituido por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad, revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, o a las sugerencias de Satanás, que yo creo que por aquí va bastante el asunto de la cristiandad, es que han puesto sus oídos a Satanás y al mundo y han cerrado sus oídos a Dios. Ni a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Son las Sagradas Escrituras las que nos dictan por dónde tenemos que ir. No es la moda de hoy, son las Sagradas Escrituras. Nuestra liturgia en el culto es como es por principios bíblicos, porque así lo creemos por convicción profunda y no estamos dispuestos a cambiarlo para hacernos populares, ¿no? Ni por seguir la moda social introduciendo elementos profanos en la adoración que le debemos al Dios eterno. Predicamos sobre Dios, sobre su gloria, su santidad, su majestad, su grandeza. Y no vamos a rebajarnos adulterando el mensaje del Evangelio para que los impíos que puedan venir a la iglesia se sientan a gusto. No queremos que los impíos se sientan a gusto,
Queremos atacar sus conciencias, queremos que piensen en la realidad de su destino eterno y cómo si no se arrepienten acabarán en el infierno. Eso es lo que tenemos que predicar y en eso tenemos que estar involucrados. Y la alabanza y la adoración forman parte del todo para dirigir al pecador hacia los brazos de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver algunos principios generales sobre la música. ¿Qué principios debemos tener en cuenta en cuanto al uso de los instrumentos musicales en la iglesia? ¿Por qué no tenemos aquí una batería, 3 trompetas, 2 trombones, las chicas danzando por aquí con banderitas? ¿Por qué no tenemos un teatro? Bueno, ya he dicho que nosotros no somos un teatro, es una iglesia. Entonces, si esto no lo tenemos claro, como la cristiandad no lo tiene, pues mal acabaremos. Principios generales. El primero, los instrumentos musicales no son imprescindibles en la adoración, queridos hermanos. Los instrumentos musicales no son imprescindibles en la adoración. No son imprescindibles para que elevemos nuestras alabanzas delante de Dios, ni para que experimentemos el sentimiento que debe generarse en nuestros corazones por las verdades que estamos cantando. ¿No os ha pasado que cuando estamos cantando algún himno se nos hace un nudo en la garganta y no podemos seguir cantando por lo que allí en el himno se está diciendo de alabanza a Dios? Muchos usan los instrumentos musicales para crear una atmósfera emocional. Y entonces ya te están manipulando. Una atmósfera emocional que les lleve a pensar que están adorando a Dios cuando realmente no lo están haciendo. Se están adorando a sí mismos o, mejor, están satisfaciendo sus gustos y preferencias personales, porque eso es lo que me gusta. Ya, pero lo que a ti te gusta no es lo que a Dios le gusta. Así que tenemos aquí un pequeño problema. El asunto que cada creyente debe tener marcado en su conciencia es que venimos a adorar a Dios. Vaya descubrimiento. Pues la cristiandad todavía no se ha dado cuenta. Venimos a adorar a Dios. Si este aspecto no está claro y se siguen los deseos del corazón o las modas de nuestra época, esto no será un culto de adoración cristiano, sino un culto de adoración pagano. Otro matiz importante que no debemos olvidar. La Escritura dice que Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No necesitamos ningún elemento físico para adorar a Dios como Él merece. Ninguno, no lo necesitamos. Por supuesto, no necesitamos la idolatría. Pero si no tuviéramos ningún instrumento musical, tampoco lo necesitaríamos, porque nuestras voces son melodiosas. A capela y con toda emoción podemos cantar «Dad a Dios inmortal alabanza». No nos hacen falta instrumentos musicales. Lo cantaríamos de todo corazón. Porque la falta de instrumentos musicales no le resta nada a la grandeza de Dios ni a la alabanza, que a través de esos himnos estamos elevando a nuestro Creador. Los santos del Antiguo Testamento no siempre tenían a mano un instrumento musical para cantar los salmos. No, vivían esparcidos en las 12 tribus de Israel. ¿Creéis que en todas las sinagogas, ya he dicho que en las sinagogas no se cantaba, pero creéis que todos tenían instrumentos musicales para cantar armoniosamente cuando se juntaban algunos hermanos y rendirle tributo a Dios? No, cantaban a capela, con sus voces. Es probable que a través de los siglos hayan sido más abundantes las épocas en las que los creyentes han cantado a capela que las que han cantado con acompañamiento musical. Así que los instrumentos musicales no nos hacen falta en realidad. ¿Se hubiese justificado que nuestros hermanos en la fe del pasado hubieran cantado sin gozo porque no tenían instrumentos? ¿O nos hacen falta los instrumentos para cantar con gozo? ¿A que no? ¿A que podemos cantar solos? Además, en nuestras casas, cuando estamos solos y no nos escucha ni nuestro marido ni nuestra mujer, porque si no tenemos un problema, cantamos alegremente. Por otro lado, también existe el peligro de que una iglesia tenga tal acompañamiento musical que provoque en la congregación una sensación engañosa de ser muy espirituales, por la música melódica que se toca. Y claro, te pones casi a llorar, escuchas a Mozart, con algunas de los sonetos, no me acuerdo ni cómo se llaman, de la noche, no sé qué, y casi te dan ganas de llorar directamente cuando empieza a tocar.
Entonces se pueden manipular los sentimientos cuando llegas a la iglesia con cierto tipo de música para que parezca, ¡ay, qué espiritual es esta iglesia! Pero aquí de espiritualidad no hay nada, es manipulación de los sentimientos y de las emociones. Esto es lo que ocurre en las iglesias de nuestros días. El asunto de fondo es que la doctrina afecta a la adoración. Y como no hay doctrina, pues en la adoración puede ocurrir de todo, porque no hay enseñanza. Esto es interesante porque curiosamente las iglesias que han cambiado su adoración y ahora están inmersas en la música mundana y son auténticos teatros, no tienen doctrina definida. No saben lo que creen. A los miembros de la iglesia les vas preguntando uno a otro sobre distintos temas que tienen que ver con la base y el fundamento de la fe cristiana y cada uno te dice una cosa distinta. Porque no hay una doctrina uniforme que guíe sus conciencias y su conocimiento de acuerdo a lo que la palabra enseña. Ni tienen doctrina porque carecen de enseñanza, además son completamente superficiales, son mediocres, de esto en YouTube me van a poner de vuelta y media, pero es literalmente así, son superficiales, son mediocres, son infantiles, y por tanto tienen la necesidad imperiosa de llenar toda esa carencia a través de los medios artificiales de motivación personal, como es la música rítmica y sensacionalista, que les da un espíritu como si realmente estuvieran adorando, pero no están adorando, según lo que dice la Escritura. Según ellos sí, pero no según la Escritura. Aparte de todo esto, también están muy ocupados en multitud de actividades lúdico-festivas y haciéndole la competencia a las ONGs. Y así parece que somos algo. Pero una iglesia es otra cosa, es columna y baluarte de la verdad. Va referida a los temas espirituales, tiene que ver con las enseñanzas doctrinales que son la vida y la fortaleza de cada creyente y que luego en la calle tiene que actuar como tiene que actuar e introducirse en los ámbitos que sean necesarios para cumplir su misión en este mundo. Pero la iglesia no tiene que hacer eso. Sí, los miembros, a título individual, pero nosotros como iglesia no. La iglesia es el cuerpo de Cristo que ha sido establecido para traer la verdad a este mundo, para iluminar el corazón de los perdidos y para ser columna y baluarte de la verdad, desarrollando todas las doctrinas. Si no tenemos una doctrina clara y firme, nos dejaremos arrastrar según la corriente de este mundo. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, esto lo puedo decir porque tengo más de 30 años, cuando yo era pequeño, en mi iglesia natal, todo era solemne y reverente. Es como lo tenemos aquí. Solemne y reverente. Los cultos honraban a Dios, se cantaban himnos que ensalzaban su gloria. De hecho, el himnario que nosotros tenemos es el que yo tenía en mi iglesia natal cuando era pequeño. Después me fui de mi ciudad y después de muchos años, y hace ya también unos cuantos, volví un domingo. Bueno, cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. Nada se parecía a nada. Yo pensé, ¿pero qué ha pasado aquí? Todo cambiado. No tenía nada que ver. Ni los cultos eran reverentes ni solemnes, ni la música era reverente, ni había la música que establece la Escritura. Todo era un desastre monumental. Entonces, ¿cómo puede ser algo verdad si con el paso de 50 años lo que antes se hacía y era verdad, verdad, verdadera? Pasan 50 años y no, todo aquello era falso y lo bueno es lo de ahora. Pero si la palabra no puede tener esa cantidad de errores tan monumentales, porque la palabra de Dios es la misma, afecta a todas las generaciones, a todas las épocas. Nadie puede decir, bueno, yo como soy de Cuba o de Venezuela, es que allí adoramos de otra manera. Querido hermano, pues no. Porque si tú tienes un teléfono móvil, ¿allí lo utilizas de otra manera? ¿Allí el teléfono móvil es redondo? ¿Lo sacas de una piedra o cómo es? La adoración es la misma. Puede cambiar la forma en la que nos vestimos, porque allí hace mucho calor, aquí no hace calor, llegamos solamente a 45 grados en verano, pero aparte de eso no. Puede decir, pues allí es que nos vestimos de otra manera distinta porque nuestra cultura y la forma de vestir es distinta. Pero cuando vas a la iglesia tendrás que ir bien arreglado porque es un día de fiesta solemne. Y cuando adoras a Dios lo tienes que hacer con reverencia. Tienes que guardar todos los principios de las Escrituras. Da igual el país en el que vivas. Y da igual la época histórica en la que vivas. Porque si nosotros nos retrotraemos 500 años atrás y quitamos todos los elementos que nos ha dado este avance científico, como es la luz eléctrica, como son las tablets, como es el sonido electrónico, si quitamos todo esto,
Nuestra iglesia hace 500 años estaría haciendo lo mismo que hace ahora, lo mismo. Tendría sus cultos cantando como cantamos ahora, casi con los mismos himnos porque son bastante antiguos. Y el que se subiera en el púlpito estaría predicando como estamos predicando ahora, porque nada ha variado en la adoración. Entonces nos da igual que hayan pasado 500 años, si nos comparamos 500 años atrás, y si esta iglesia, por la voluntad de Dios, permanece firme, dentro de 500 años el culto será exactamente igual, como hacían los israelitas. Desde la época de David hasta Nehemías, 570 años, la adoración no sufrió ninguna alteración. Entonces, ¿cómo es que las iglesias de hoy, los teatros de hoy, hace 50 años eran iglesias, porque ahora son teatros? ¿Esto no le da por pensar a los asistentes? Que si hubieran vivido hace 50 años, nada de lo que hacen ahora harían, pero Dios es el mismo. Su palabra no cambia. ¿Y por qué ahora introducen elementos en la adoración que son completamente profanos, blasfemos y algunas veces heréticos? Dios nos dio una mente para entender sus verdades, un corazón para llevar nuestros sentimientos atados al conocimiento y un instrumento muy versátil para cantar, las cuerdas vocales. Estos elementos son suficientes para que podamos dar a Dios la alabanza que Él se merece en su día. Cuando una congregación tiene un espíritu de adoración pobre, no debemos achacarlo a la falta de instrumentos musicales, porque la adoración, queridos hermanos, empieza en el corazón. ¿Cuáles son tus sacrificios espirituales? Uno de ellos, venir con un espíritu dispuesto a la alabanza. Pero si no lo traes, no puedes decir, es que nos falta una guitarra eléctrica, ¿no? Desde luego, si tuviéramos 7 guitarras eléctricas y todo lleno de lucecitas, cuando entrases, aunque no vinieses sin ningún sacrificio espiritual, te sentirías muy motivado y alentado. Pero esto es un engaño, porque te lo produce la música. Pero tú vienes sin sacrificios espirituales, que tienen que salir de tu corazón, no por elementos externos, sino por el interno. Eres tú el que tienes que trabajar en tu corazón para traer a Dios un sacrificio espiritual, que es el de la alabanza, que como todo sacrificio cuesta bastante. Por eso es un sacrificio. Lo que debe levantar nuestros sentimientos en la adoración pública es que Cristo ha prometido estar presente entre nosotros cuando nos reunimos 2 o 3. Y aquí somos más. Cristo ha prometido estar presente entre nosotros por medio de su Espíritu. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Pues tenemos la promesa del Señor que está en medio de nosotros. Aquí venimos con nuestros sacrificios espirituales. No necesitamos que nuestras emociones sean excitadas por un ritmo frenético o místico de la música, que no persigue otra cosa, como decía antes, que manipular el corazón y las emociones. Pero esto no es una verdadera adoración. La verdadera adoración sale del corazón. Y así debemos venir con nuestros sacrificios espirituales preparados. En segundo lugar, debemos escoger los instrumentos musicales en la alabanza que estén de acuerdo a los principios de la Escritura, no los que nosotros queramos, sino que hay unos principios en la Escritura a los que nos tenemos que someter. Si somos cristianos, si no somos cristianos, pues por supuesto que podemos hacer lo que queramos, pero si somos cristianos, la Biblia es nuestra guía. En el tipo de instrumentos que los israelitas usaban en el templo, encontramos un principio de restricción que debemos observar con bastante rigor. No todos los instrumentos eran apropiados para todo estilo de música y para todo propósito musical. No. La música sinfónica utiliza unos instrumentos. Las bandas de rock usan otros instrumentos. La música pop utiliza otros instrumentos. La música disco, otros. Y el reggaetón ya es para descerebrados. Esto es lo que tenemos. Nos llevaríamos una gran sorpresa si cuando anuncian concierto de rock de los Rolling Stones, y a alguno que le gusta el rock diga, pues yo, aunque soy cristiano, voy a ir por la puerta de atrás porque me gusta escuchar eso. Y entonces se ponen ahí los Rolling Stones a tocar barroco. Todo el mundo se quedaría, pero esta gente, ¿qué le pasa? Están tocando música barroca. Esto es inaudito. Pues es la misma sorpresa que uno se puede llevar cuando entra a una iglesia cristiana y ve a los que están aquí delante tocando rock.
pero que estamos en una iglesia. Tú aquí no puedes tocar rock, evidentemente. Sin embargo, el carácter de discernimiento hace que la música rock o cualquier otra vulgaridad se introduzca en la iglesia y a nadie le sorprende, porque el espíritu de discernimiento es exactamente un cero. A nadie le sorprende todo lo que pueda pasar en una iglesia. Queridos hermanos, es que no están en una iglesia, están en un teatro y no se han dado cuenta. Es como, ¿estamos en una democracia? No, hermanos, no estamos en una democracia, estamos en una demagogia. Pero si no se quiere dar cuenta la gente, ¿qué le vamos a hacer? Pero el Señor nos ha dado inteligencia, que nos quieren engañar. Eso es lo que ellos se proponen, engañarnos. Pero nosotros sabemos lo que hay detrás, que son hijos de su padre el diablo, Satanás, que es homicida y mentiroso. Y exactamente como hijos de su padre actúan. Al carecer de discernimiento, tenemos en la iglesia todo tipo de vulgaridades espectaculares. Es completamente absurdo, ilógico, irreverente, fuera de lugar, inapropiado y hasta blasfemo que la iglesia admita en la adoración la música del mundo maquillada de religión. Le meten 3 versiculitos y Dios te ama y se acabó, ya está. Todo arreglado. Ya está hecha la pócima para que la iglesia de nuestros días se trague todo el veneno del mundo. En el contexto de la iglesia, en su adoración pública, debemos usar los instrumentos que Dios ha determinado y que se adaptan al estilo musical que es propio de la adoración. Dios lo marca, así que bien haremos en escuchar lo que Dios dice. Esto es extendible a toda tribu, nación y lengua. Por eso decía antes que da igual en el país en el que vivas. Da igual si es Cuba, Venezuela, Singapur, da igual. La adoración debe ser exactamente la misma. En cuanto al orden, la reverencia, la solemnidad, la centralidad de la predicación y la alabanza a Dios, debe ser lo mismo en todos los países y en todas las culturas, porque así ha sido desde que el Señor instauró la Iglesia. En tercer lugar, el sonido de los instrumentos no debe tapar nuestras voces. No olvidemos que es con las palabras de nuestros himnos por las que exaltamos a Dios y nos edificamos nosotros con lo que estamos cantando. El Señor nos habla también cuando estamos cantando, a través de los himnos. Tenemos que cantar con júbilo, tenemos que cantar con alegría, y para eso no nos hacen falta 3 guitarras eléctricas, 2 tambores, 4 flautas, 5 trompetas, y el maestro dirigente de la música, que está de espaldas al resto. No nos hace falta nada de todo esto para adorar a Dios. Tenemos que mantener los principios que establecen las Escrituras para el culto público. Es un asunto del corazón. Dios es espíritu, repetimos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, si tenemos un espectacular sonido musical a un volumen tan alto que impide que el canto sea escuchado, y además un ritmo frenético que produce que los asistentes estén aquí moviéndose en las sillas, así, en los bancos, porque están excitados por todo lo que está ocurriendo, ay Dios, no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, queridos hermanos. Por mucho que muchos digan, sí, es que yo siento, es que lo que tú sientas no importa. Importa lo que Dios establece en su palabra. Todos los que adoran lo sienten, pero no todos los que lo sienten adoran. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. En cuarto lugar, los instrumentos no deben distorsionar el mensaje. Si ponemos una música rítmica y frenética, no vamos a prestar atención a la letra, porque vamos a estar saltando. Habremos anulado el mensaje de alabanza dirigido a nuestro Redentor, porque nos interesará más movernos al ritmo de la música que ser conscientes de la letra. Incluso, aún cantando con himnos solemnes y reverentes, en algunos momentos se nos va la mente y no somos conscientes de lo que estamos cantando. Imaginaos si metemos música rítmica, lo que puede ocurrir. Un desastre colosal. No estamos adorando. En quinto lugar, los músicos no deben usar los instrumentos como pretexto para exhibirse, incurriendo así en el grave pecado de querer robarle a Dios su gloria.
porque Dios es celoso. Cuidado con aparecer, como hacen muchos en el escenario, como un showman o como una Catwoman, aquí para atraer la atención de todos, porque así todos nos sentimos más contentos. Cuidado con esto. Recordamos que en un culto centrado en la alabanza y la adoración a Dios, no se puede concebir que se aplauda al organista. ¡Bien! ¡Qué bien lo ha hecho! No, queridos hermanos. El organista pinta tanto como el último de los hermanos que está al fondo cantando. Todos tienen que cantar al unísono. Entonces no hay nadie que pueda ser destacado porque ¡guau! ¡Cómo toca! ¿No? Por supuesto. No puede acabar de tocar y aplaudirle. Bienvenidos al teatro. Es exactamente lo que se hace en el teatro. Cuando termina una obra musical, se le aplaude. El teatro que hay en la multitud de iglesias que hacen teatro de verdad, cuando termina la obra todos le aplauden. Por favor, que cambien el título de la entrada, quiten iglesia y pongan teatro. Porque es exactamente eso lo que es, que no engañen a nadie con el título. Estas doctrinas sobre la gloria, la excelencia y la majestad de Dios es lo que transmitimos en la adoración. Cuando entra aquí un impío, sabe exactamente dónde está. En un culto de adoración al Dios eterno, que todo es solemne y reverente, y que no se puede pasar ni un pelo, no puede hacer lo que quiera, porque esto tiene unas normas, y no puede hacer lo que se le ocurra, no puede intervenir. Por supuesto, no puede entrar a estas horas, que ha llegado tarde, y decir, buenos días, hermanos, porque vamos, la que le va a caer luego no te quiero ni contar. Estamos en un culto reverente, centrados en la adoración a Dios, y por lo tanto, la solemnidad es absoluta, tal y como Dios reclama en las Escrituras. El tercer punto, porque los últimos que hemos dado iban dentro del segundo, el tercer punto es el impacto de la Reforma. A lo largo de los siglos, el pueblo de Dios se ha esforzado por mantener pura la adoración, a lo largo de los siglos. En el año 1415, casi un siglo antes de que Lutero clavara sus famosas 95 tesis, vemos a Juan Hus, el reformador checo, que es condenado a morir en la hoguera. Esta pena capital fue dictada, entre otras cosas, por promover la lectura de la Biblia en su lengua materna. ¡Vaya crimen! Claro, para la Iglesia de Roma es como si ahora te metes con Sánchez. Imagínate tú la que te va a caer. Vamos, acabas cualquier día en una cuneta y nadie sabe qué ha pasado. Pues esto es igual que lo que pasaba entonces. Es decir, lo que hacía la Iglesia de Roma en aquel tiempo es lo que hoy hacen los políticos. Lo mismo, con distinto collar, pero el perro es exactamente el mismo. Esta pena capital fue dictada, como decía, entre otras cosas, por promover la lectura de la Biblia en su idioma materno, siguiendo las ideas de otro reformador, el inglés John Wycliffe, que fue el autor de la primera introducción, de la primera traducción de la Biblia. Y en medio del fuego, cuando se estaba quemando, se escuchó su voz cantando un himno en su propio idioma eslavo, pero dio testimonio hasta el final y cantó cuando lo estaban quemando en la hoguera. A su muerte, los seguidores de Hus se refugiaron en la provincia de Moravia, donde en 1457 se organizaron como la Unión de los Hermanos Moravos, que es así como públicamente se les conoce. Cantar himnos al Altísimo para ellos era absolutamente esencial en sus cultos. Tenían que cantar himnos al Dios eterno. Y en el año 1501, 23 años antes de que Lutero clavara las tesis, publicaron su primer himnario, el primer himnario protestante con 89 himnos. Lutero tradujo la Biblia al alemán. Aplicó la música y la himnología en la adoración pública. Recuperó el terreno que había perdido a lo largo de siglos la Iglesia cristiana y extendió este principio por toda Europa, dada la influencia que él tuvo en la Reforma. La gente de la época, recordad que estaba integrada por multitudes que no solo nunca habían cantado en la Iglesia, sino que nunca habían escuchado el Evangelio. Todos eran católicos, romanos, pero predicaban en latín. A esto le unes que todos eran analfabetos y encima le predicaban en latín, imagínate de lo que se enteraban. Generaciones y generaciones acabaron en el infierno
por falta de evangelio. Con la reforma y el trabajo de traducción para que la Biblia pudiera ser leída en el idioma materno de cada nación, las predicaciones ya se podían escuchar en tu idioma materno, ya podías conocer el evangelio. Y pudieron también cantar los himnos a Dios, todos juntos, reunidos, en su idioma materno. Cantaron a Dios en su idioma. Para nosotros, bueno, lo hacemos todos los domingos, pero fijaos, aquella gente que durante muchas generaciones y muchos siglos anteriores esto les estaba prohibido, pudieron juntarse con sus hermanos para alabar a Dios mediante los himnos que habían sido traducidos por estos grandes hombres. La Reforma le dio a los ciudadanos el acceso a una educación universal. Querían aprender a leer la Biblia. Y entonces salieron de la ignorancia y del analfabetismo por la lectura de las Escrituras. Y esto fue de un enorme despegue en las artes, en las ciencias y en las letras, como siempre hemos comentado. Hubo un resurgir en la música para alabar a Dios. Y esto no quedó restringido solamente en la Iglesia, porque aquí es donde realmente alabamos a Dios cuando todos juntos, como hijos de Dios, entonamos himnos a su nombre, sino que esto también pasó a la sociedad. Y entonces se empezaron a crear óperas, obras musicales extraordinarias hechas por protestantes que tuvieron una influencia social extraordinaria, como Bach, entre otros, que trajeron e hicieron público la fe en lo que creían. En 1543 Calvino escribió: tendremos que conseguir himnos que sean no solo rectos, sino santos, que nos inciten a adorar a Dios y alabarlo, meditar sobre sus obras y amarlo, temerlo, honrarlo y glorificarlo. Estos son los himnos. Este es el propósito. Pero que cantemos todos, con nuestras cuerdas vocales, con nuestro corazón, elevando estos himnos de alabanza a Dios. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, trayendo nuestros sacrificios espirituales, reconociendo su grandeza y nuestra condición. Hoy venimos así. Es Él quien nos ha llamado y nos ha hecho sus hijos, al entregar a su propio Hijo para morir en nuestro lugar, que nosotros merecíamos morir la muerte de los culpables, y Cristo nos rescató de esa condición. Hoy celebramos su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Cantamos himnos que reconocen su grandeza y su poder, salvando a pecadores. Hoy nos reunimos como pueblo de Dios, un pueblo que Él ha convocado de entre todas las naciones, tribus y lenguas para adorarle, y nos reunimos aquí hermanos de distintas nacionalidades, gracias al Señor, y todos juntos podemos alabar a Dios, con un mismo espíritu y con un mismo corazón. Da igual de dónde sea cada uno, pero estamos en nuestra casa, la casa del Señor, que es la nuestra. Sepa pues, dice Pedro en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hoy ensalzamos a Cristo, hoy, quien por su muerte perdonó nuestros pecados, y quien con su resurrección nos justificó delante de Dios. Así que queremos alabar su nombre, queremos honrar su nombre, queremos enaltecer su nombre, y esto lo hacemos a través de la alabanza. Y queremos que se nos enseñe, y esto lo hacemos a través de la predicación. Hoy seguimos asentando nuestras convicciones y sabemos por qué pensamos como pensamos, por qué adoramos como adoramos, por qué alabamos como alabamos, por qué nuestra iglesia es como es. Queremos que Él nos siga instruyendo por medio de la predicación de su palabra. Así termina Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Fijaos, si el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de una iglesia en orden. Ese es el criterio. Bajo el criterio de una iglesia en orden. Añadía a los que iban a ser salvos. Desde luego en nuestros días las iglesias más profanas y mundanas están abarrotadas. Ahora, de ahí, ¿cuántos son salvos? He perdido la cuenta porque ya no sé contar.
pero nos entran bastantes dudas de que allí pueda haber salvos. Sabemos que hay salvos porque muchos de los hermanos que están entre nosotros vienen de ahí. Ahí conocieron al Señor y dijeron, pero yo no puedo estar aquí con agua y pan todo el día, necesito carne. Y entonces dijeron, pues vamos a buscar el alimento que llene y sacie nuestras almas, que cubra nuestras necesidades espirituales y que nos alimente con la palabra de Dios. Y por eso muchos estáis aquí con nosotros en este día. Somos convocados en su casa, por tanto, como es su casa, es Él quien dicta las normas, no nosotros, es Él quien dicta las normas. Debemos entonar alabanzas a su nombre de acuerdo a los principios de adoración pública que se establecen en las Escrituras, con el uso de los instrumentos musicales que Dios ha definido en tono suave. Y es así como queremos honrar a Dios. Y no todos los instrumentos valen, solamente los que Él ha establecido, instrumentos de cuerda. Dice el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, los instrumentos autorizados en el templo, en tono suave con el arpa, suave, porque es la voz de la congregación la que tiene que elevar su fuerza y su poderío en la alabanza a Dios. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Así que esta es la enseñanza de la Escritura, que observamos con bastante rigor para honrar el nombre de Dios y para que, cumpliendo con nuestro papel, otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todo lo que necesitamos saber para rendirte el culto de adoración con el tributo que esto requiere de someternos a tu palabra y hacer exactamente lo que tú has demandado en ella. Gracias por ilustrarnos en todas las dudas que pudiéramos tener con los argumentos que tu palabra misma nos da. Gracias por habernos dado el don de la inteligencia para que podamos profundizar en las riquezas de tu gracia y ver cómo no has dejado nada al azar ni a la casualidad, sino que has sido preciso con todo lo que a tu Iglesia nos has dado. Así que te rogamos que nos sigas instruyendo, que nos sigas dando de tu palabra, que nos sigas alimentando, que nos hagas crecer en la fe y en el conocimiento y que nos sometamos con un espíritu dispuesto y de obediencia a tus mandatos y a las enseñanzas que aparecen en las Escrituras. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.